este año, enero arrancó muy bien. Luego hemos sentido un frenón en movilización de carga, incluso a pesar de tener unas condiciones muy buenas de calado que teníamos hasta hace un par de semanas, 10.4 metros de calado. Y ahí es donde uno entiende que, digamos, por supuesto que esto se trata de un balance. El comercio exterior está sujeto a muchas presiones y a muchos temas complejos. Yo pienso que lo de los aranceles no nos impactó, pero de alguna forma sí muchas empresas se frenaron pensando en que el impacto podía ser mayor, y eso hizo pues que se atrasaran algunos movimientos de comercio exterior. Sí hay un tema que desde hace tal vez 3 meses nos viene impactando, sobre todo en Barranquilla, y es lo que tiene que ver con la tabla de fletes, el CICETAC o la tabla de fletes. Diferencias con puertos vecinos que antes eran de 5.000 pesos por tonelada, llegaron a ser por unas, fallas en el sistema, en cómo se calculan, llegaron a ser de 20.000 pesos por tonelada. Eso es bastante plata, y eso hizo que muchas importaciones sobre todo se fueran hacia puertos vecinos. Ya se ha ajustado un poco más esa diferencia, pero seguimos insistiendo en las mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte a que esas diferencias se acorten todavía más para no dejar en desventaja una ciudad como Barranquilla frente a ciudades vecinas. Eso depende del origen y del destino de la carga. Entonces hay una fórmula, y esa fórmula está, digamos, con unos parámetros que lo que estamos pidiendo es que se revise muy bien, porque además una ventaja que tiene Barranquilla frente a tal vez otros puertos vecinos es que aquí hay carga de compensación. Un camión que venga a recoger graneles seguramente trajo coque, trajo carbón, trajo papa del interior del país. O sea, aquí hay un consumo mayor como ciudad, no solamente del puerto, sino como ciudad. Entonces, esas fletes de compensación siempre han hecho muy atractivo a Barranquilla como plaza de transporte. Eso nos ha golpeado un poco. Hoy estamos un 5% por debajo del año pasado. Por supuesto que hay un clima económico ahí medio complejo. La situación del carbón y del coque a nivel internacional tiene unos precios muy bajos, y nuestra logística, agravado por el tema del CICETAC, se ha tornado muy costosa, nuestra logística interna de llevar esos productos a los puertos. Pero otras categorías se han recuperado, el comercio exterior de contenedores, y eso también es algo para resaltar. Barranquilla se ha convertido en el puerto de la diversificación de la canasta exportadora. Acá exportamos muy poco carbón, a la hora de la verdad, y exportamos muy poco hidrocarburo. Nuestras exportaciones hacen parte de esa diversificación de la canasta exportadora. Por contenedores exportamos ventanería, puertas, agroquímicos, bolsas de papel, globos, medicinas, todo lo que produce la industria local, que son productos, digamos, distintos de los extractivos. Entonces eso es algo bueno, que va además en la línea de lo que ha querido el actual gobierno. Entonces creo que es un balance que, dadas las circunstancias, pudiera ser mejor, pero creo que a final de año sí podemos por lo menos llegar a esas 13 millones de toneladas, que fue el récord que establecimos el año pasado. El año pasado fueron 13.400.000, digamos, como arrancó el año uno tenía la expectativa de que podían ser más de esa cifra. Yo pienso que si podemos igualar esa cifra del año pasado, nos podemos dar por bien servidos. Romper los récords no siempre es fácil, somos ambiciosos. Creo que el sector, no solamente portuario, sino toda la cadena de valor, estamos empujando al mismo lado para poder seguir dándole buenas noticias no solo a la ciudad, sino al país. Pero el contexto económico no ha sido fácil. Ahí vamos navegando sobre esas aguas. ¿Actualmente cuánto han movilizado, según la estimación? Vamos en 6.500.000 toneladas, 6.400.000 toneladas. ¿Y para este mismo periodo, en el año anterior, cuánto? Llevábamos un 5% más, que deben ser 6.700.000 toneladas tal vez. Y entonces eso se ha visto afectado por el problema de los fletes. Principalmente. Y por el mercado de carbón y de coque, si bien no es lo que más movilizamos, pesa. El coque sobre todo pesa un 20%. Ese sector ha venido cayendo, las exportaciones han caído casi un 18%. Entonces, bueno, el total no se ve afectado porque ha crecido
la carga containerizada y ha crecido la carga líquida, líquidos de importación y de exportación, aceite de palma, aceites de soya que se importan, asfalto que se exporta, todo eso ha venido pues compensando un poco la caída de otros sectores. ¿Y de parte del ministerio qué tipo de respuesta han tenido en esas mesas de trabajo? Hicieron un ajuste a las rutas, digamos, ahí eso son una fórmula, digamos, bien compleja, uno no se puede meter allá a modificarlas, pero sí se dieron cuenta que había que hacer unas actualizaciones. Entonces esa diferencia de 20.000 pesos bajó a 10.000 o a 11.000, que sigue siendo alta, pero pues digamos que se hizo el ajuste y ahora pues en unas mesas de trabajo que estamos o que vamos a participar, pues vamos a pedir que la estructura de esa fórmula no sea tan rígida, ¿cierto? O sea, para ponerlo en otras palabras más simples, no se puede castigar a una ciudad porque quede más lejos que otra, cuando la diferencia no son de más de 30 o 40 kilómetros entre ellas, ¿cierto? O sea, hay unos costos fijos que deberían revisar. El hecho de tener carga de compensación, como decía, no es lo mismo llevar a una ciudad donde luego el camión se tiene que devolver solo o que tiene que hacer un viaje vacío para poder conseguir otra carga, que ahí mismo conseguir carga de vuelta, eso le genera una economía al transportador. Nosotros, y creo que en la última entrevista que tuvimos, reconocíamos que lo que ha pasado con el puerto de Barranquilla ha sido un gran acierto de este gobierno, que además, digamos, el gobierno tiene que saber que esto le ha salido bien, o sea, ha sido una muy buena estrategia, con muy buen seguimiento. Es algo que no pueden tocar y es algo que afectar. Exactamente, o sea, eso es algo que ha salido muy bien, en una muy buena articulación y trabajo entre Cormagdalena, entre el Ministerio de Transporte. Entonces, hombre, lo bueno no se toca o debería darle continuidad, ¿cierto? Tenemos un contrato que por fecha va hasta diciembre del 2025. La realidad es que, producto del invierno, aumentan los caudales y cuando aumenta el caudal aumenta el sedimento. Entonces la draga está haciendo, mejor dicho, se está viendo a gatas para poder sostener un calado que estaba en 10.40, luego en 10.20 y ahora está en 10 metros y otro sector está en 9.70. Eso desafortunadamente ha ocasionado que ya hayamos perdido varios barcos. ¿Cuántos barcos? 2 barcos han tenido que aligerar en puertos vecinos. Eso es una noticia que no veíamos hace casi 30 meses, hace 2 años y medio no veíamos lo que era aligerar un barco. Lastimosamente, pues sabemos que es un tema que no es culpa de la draga ni de Cormagdalena, sino un tema de la naturaleza, pero ahí estamos haciendo todos los esfuerzos. Pero eso quiere decir que esa draga está consumiendo mucho sedimento, entonces el hecho de llegar hasta diciembre del 2025 no sabemos si el volumen le vaya a alcanzar. Y para esta época, yo creo que ya el Cormagdalena debería tener las vigencias futuras, o debería tener, digamos, una noción de las vigencias futuras, que no es otra cosa, sino que la plata que le van a dar el otro año por presupuesto, se la adelantan para que ellos puedan salir a contratar. ¿Qué pasaba antes? Antes los recursos o el presupuesto Cormagdalena se lo daban en febrero, entonces salían a hacer una contratación y por allá en marzo o en abril teníamos draga, o sea, se nos iba los primeros 4 meses sin draga y se nos quedábamos todos los diciembres sin draga porque no llegaba hasta fin de año. Entonces ahí venía la baja de calado, los 6 metros de calado, las crisis, que eso es como tener un aeropuerto pero no tener pista, o sea, el aeropuerto cerrado y todos los vuelos se desvían para otros aeropuertos. Eso nos venía pasando. Hace 30 meses que eso no ocurre por el buen manejo, y lo que uno sí diría es, hombre, lo que ha venido funcionando, cuidémoslo, démosle la continuidad para poder llegar por lo menos hasta julio del 2026, que finaliza el periodo de gobierno, y pues que esto sea digamos, el gran logro a mostrar, en términos que no es un logro solo para Barranquilla, es un logro de país, de sector de infraestructura, que un puerto que venía de crisis en crisis, sí se le puede cambiar la cara haciendo un buen trabajo. ¿Y por Magdalena les ha hecho saber que eso está garantizado? Sí, están trabajando, digamos, en la consecución de esos recursos. Pues hay un marco fiscal que no es fácil o no es sencillo, pero nosotros confiamos en que algo que ha resultado bien hasta la fecha debe por lo menos culminar el periodo de gobierno. Nos han dicho siempre del Ministerio de Transporte, el río Magdalena es la palabra que más se repite en el plan de desarrollo del actual presidente Petro. Entonces, hombre, ese plan de desarrollo pues hay que llevarlo a cabo hasta julio o hasta agosto 7, que finaliza el actual gobierno,
y pues lo que uno esperaría es que esto siga en una continuidad de algo que ha funcionado, que como digo, es para que el gobierno se ponga ese trofeo o esa medalla de algo bien hecho, que además no funcionó, hay que decirlo, en gobiernos pasados y en este sí ha venido funcionando, y que se sigan garantizando esa estabilidad que hemos tenido. Y en cuanto a la grada del rendimiento, ¿podrá aguantar? Sí, aguanta, lo que hay que hacer es una muy buena programación. Claro. Y tener la capacidad de atender a veces dos sitios, como quien dice, al mismo tiempo. Es lo que tenemos, es una muy buena draga, tiene una muy buena capacidad, con una buena programación y unos buenos rendimientos que los ha venido teniendo, lo podemos manejar. Los caudales han venido bajando, entonces uno esperaría que esta situación se pueda normalizar y podamos tener por lo menos un calado de 10 metros en todo el canal navegable.